de que hay una revolución tecnológica cada 40 o 60 años y que cada una de ellas sigue una secuencia evolutiva en fases de aproximadamente una década o más. Y cada una de esas fases genera oportunidades distintas para empresas y países. Las temporales tienen que ver con que cada revolución tecnológica cambia el paradigma, la lógica, el sentido común para la innovación y la competencia, y cada paradigma se mantiene por más de medio siglo. Es más, cada uno de ellos permanece como obstáculo al siguiente, y esa es una de las razones por las cuales no sé si ustedes llegaron a oír, porque quizás son muy jóvenes, pero hubo una época en que se hablaba mucho de los dinosaurios, refiriéndose a las empresas que no estaban al día, que no se habían modernizado, que seguían con el viejo patrón de organización y no habían entendido que el mundo había cambiado con la revolución informática. Contexto. Ha habido 5 revoluciones tecnológicas en los últimos 230 años. La primera es la llamada Revolución Industrial en Inglaterra, que ocurrió a fines del siglo XVIII. La segunda fue la época del hierro, la máquina de vapor y el ferrocarril, empezando en 1829. Y al igual que la primera, todas comienzan con un Big Bang, es decir, con una gran innovación, una gran ruptura tecnológica que abre todo un universo, y todas terminan al final agotadas, sin mercados, sin posibilidades de aumento de la productividad y por lo tanto creando las condiciones para que venga la siguiente revolución tecnológica. La tercera, entonces, comenzando en 1875 al agotarse la segunda, es la época del acero y la ingeniería pesada. Esa, por cierto, fue la primera globalización. Transformar los barcos de vela, que tardaban meses en llegar al hemisferio sur, en 2 semanas de viaje en un barco de acero, con una máquina de vapor de acero rapidísima, con lo cual fue posible traer del sur carne, trigo, incluso sacando hielo de la Antártida, lo ponían en las bodegas del barco y traían carne desde el sur hasta Inglaterra y hasta Estados Unidos. De tal forma que esa primera globalización permitió la industrialización de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, porque eran los que estaban beneficiados por este gran cambio con grandes inversiones en esa época. Entonces, al terminarse esa, en realidad antes de que se terminara, en Estados Unidos en 1908, Henry Ford produjo el modelo T en línea de ensamblaje. Y comenzó la época del petróleo, el automóvil y la producción en masa, que todavía permanece con nosotros, mientras que la quinta revolución tecnológica, comenzando en 1971, la actual época de la informática y las telecomunicaciones, se está plenamente difundiendo actualmente. Como verán, la flecha que representa esta revolución está solo a mitad de camino. Y esa es una de las cosas más importantes que les tengo que decir, que todavía nos queda por delante un buen trecho de desarrollo, de utilización, de aplicaciones, de ampliación de todo lo que puede hacer por el crecimiento, el desarrollo, el bienestar y las comunicaciones en general, esta época de la información, esta edad de la información y quizá del conocimiento. Bien, ¿qué viene después? Miren, es muy probable que tengamos en unos 20 o 30 años la época de la biotecnología, nanotecnología,